Muy buenas tardes, señoras, señores, señor presidente del Instituto de Academias de Andalucía. En nombre de la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes, les doy la bienvenida a esta nueva sesión, en este caso extraordinaria, en la que celebraremos un acto interacadémico en el que participarán las 5 reales academias radicadas en el entorno geográfico de la provincia de Cádiz. La presidencia de este acto estará a cargo del excelentísimo señor don Benito Valdés Castrillón, presidente del Instituto de Academias de Andalucía, que acoge a las 27 reales academias y academias que existen en nuestra comunidad autónoma. Mi saludo de bienvenida especial a la señora directora y señores presidentes de las reales academias participantes: Real Hispanoamericana de Cádiz, Real de Medicina y Cirugía de Cádiz, Real Provincial de Bellas Artes de Cádiz y Real de San Dionisio de Jerez de la Frontera. También a los ponentes de los distintos temas que se van a tratar por cada una de ellas. Bienvenidos a los señoras y señores académicos que se reúnen hoy aquí, a las autoridades y a todos ustedes, señoras y señores, queridos amigos. Quiero dar las gracias en primer lugar al excelentísimo Ayuntamiento de San Fernando por su constante apoyo a nuestras actividades, y les informo que la señora alcaldesa y miembros de la corporación municipal no se encuentran hoy aquí como era su deseo, por encontrarse reunidos en pleno municipal. La señora alcaldesa me ha comunicado hace poco tiempo que si el pleno finaliza en tiempo oportuno se va a acercar a la clausura de este acto. Agradezco profundamente al Instituto de Academias de Andalucía el apoyo que desde el primer momento prestó a nuestra idea y solicitud de celebrar este ciclo interacadémico, dedicado a este interesante tema, y a la publicación de sus ponencias en un libro que, finalizada su edición oportunamente, van a poder ustedes tener en su poder en el día de hoy, junto con el que va a ser presentado por don Ramón Corzo sobre los trabajos arqueológicos llevados a cabo en el Teatro Romano de Cádiz. Mi gratitud y felicitación a las reales academias participantes por su colaboración y en especial a los ponentes por los magníficos trabajos realizados, aplicando distintos puntos de vista sobre el tema motivo de este ciclo, la vida cotidiana en torno al santuario de Melcar Hércules. El trabajo me consta que ha sido intenso y el resultado muy satisfactorio. Felicito especialmente a su coordinadora, nuestra vocal de letra, doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema, que desde hace meses ha trabajado con plena dedicación y codo con codo con el Instituto y el resto de las academias para conseguir cumplir los hitos y conseguir tener a tiempo la publicación que hoy les ofrecemos y que podremos entregarles al finalizar este acto junto con el ejemplar que presentará don Ramón Corzo. Con el deseo de que esta jornada sea de su completa satisfacción, paso la palabra al señor presidente del Instituto de Academias de Andalucía. Muchas gracias, excelentísimo señor presidente de la Real Academia de San Romualdo de San Fernando, excelentísimos señores presidentes de las academias gaditanas, Cádiz, San Fernando ya lo tenemos aquí, Jerez de la Frontera, excelentísimos señores académicos, señoras y señores. Muy brevemente, porque nos ha dicho la controladora de nuestro tiempo que no más de 5 minutos, para hacerles a ustedes muy brevísimas consideraciones. Yo estaba pensando, viniendo para acá, que si nos remontásemos en el tiempo a 3000 años, que es el título que tiene el primero de los libros que se van a presentar, lo va a presentar doña Elena Martínez, pues nos encontraríamos con el archipiélago de las Gadairas. Nosotros estamos ahora encima de una de sus 3 islas principales, Antípolis, pero los fenicios fueron más allá y se establecieron en la más lejana, que era la de Eriteia, allí se establecieron los fenicios, y más tarde los romanos se establecieron en la de Cotinousa. Pero los fenicios construyeron el templo de Melcar, del cual nos hablará después doña Elena, pues en la de Cotinousa, muy al bajo, muy al este, prácticamente enfrente de San Fernando. Pero estamos en el momento actual. Y yo lo único que quería
es pues agradecer a los primero a doña Elena Martínez por encargarse de la organización de este ciclo interacadémico en el que intervienen las 5 academias gaditanas, a don Ramón Corzo y a doña Elena por la presentación de los 2 libros que ustedes van a tener la ocasión de llevarse con ustedes, uno sobre el templo de Melcar y otro sobre el teatro romano. Agradecer las intervenciones que se van aquí a exponer, y quería también felicitar muy encarecidamente a los ponentes, que son a la vez autores del primero de los libros que se van a presentar, y a los coautores con don Ramón Corzo del segundo libro que, terminado este ciclo, va a presentar don Ramón. Y no les quería decir mucho más. Sí que es cierto que ustedes van a poder disponer del libro de la agricultura de Columela. El instituto lo imprimió hace 4 años. Pensamos que sería interesante que aquellos que estuvieran interesados los pudieran retirar. Solo hay 40 ejemplares porque es prácticamente todas las existencias que quedaban en el instituto, y va a ser entonces un acto en que también divulgamos no solo los conocimientos sobre la época fenicia y la época romana, una parte, sino además del gran autor como fue Columela, que es verdad que escribió los 12 libros de agricultura en Roma, pero si ustedes los leen, pues verán que está lleno de referencias a la Bética, que dice no sé cuánto, en la Bética Argental, porque va valorando los distintos cultivos y cómo se procede en los distintos sitios. Así que nada más, muchas gracias a todos ustedes por su presencia, y paso la palabra al ilustrísimo señor secretario de la Academia, don Juan Manuel García Cubillano, que leerá el acta correspondiente. Buenas tardes, Colabella, soy el presidente. No soy el secretario, pero Adelaida, nuestra secretaria, estaba dispuesta y entonces asumo su papel. Tras recibir la información del Instituto de Academias de Andalucía sobre el proyecto de un nuevo ciclo interacadémico, en la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta academia el martes 25 de febrero del 2022, a instancias de la ilustrísima señora doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema, se acordó proponer el tema Andalucía trimilenaria, la vida cotidiana en torno al emporio del santuario de Melcar Hércules Gaditano, en el que participarán las 5 academias de Cádiz. La respuesta fue la implicación ilusionante y la elaboración de un dossier remitido al Instituto para una futura edición de las ponencias por cada parte de cada una de las corporaciones. Todo ello queda recogido en el apartado 7 del acta número 374. Aquel proyecto es el ciclo interacadémico Andalucía Trimilenaria, que nos congrega esta tarde. El acto comienza con la presentación del libro titulado Andalucía Trimilenaria, la vida cotidiana en torno al santuario de Melcar Hércules Gaditano, una edición novenal, a cargo de la ilustrísima señora doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema. Tras la presentación tendrán lugar las siguientes ponencias. Primero, por la Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes, interviene la ilustrísima señora doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema con el tema In itinere, de camino al templo de Melcar Hércules Gaditano. Segundo, por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, interviene el excelentísimo señor don José Antonio Girón González con el tema La medicina en tiempos antiguos. Tercero, por la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, interviene el ilustrísimo señor don Juan Luis Pulido de Gines con el tema Posidonio en el templo de Melcar. Cuarto, por la Real Academia Provincial de Bellas Artes, interviene el excelentísimo señor don Ramón Corzo Sánchez con el tema Novedades sobre el arte en el Heraclión Gaditano. Y quinto, por la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, interviene el ilustrísimo señor don Marco Antonio Velo García. A continuación y finalmente se presentará el libro El Teatro de Gades, 25 años de excavaciones arqueológicas, 1980-2005, una edición también novenal a cargo del ilustrísimo señor don Ramón Corzo Sánchez. Muchas gracias.
Tiene la palabra doña Elena Martínez para presentar el libro Andalucía Trimilenaria, la vida cotidiana en torno al santuario de Melcar Hércules Gaditano. Cuando quiera. De la vida cotidiana en torno al santuario de Melcar Hércules Gaditano. El primer libro que presentamos lleva ese título y es un título pues muy sugerente, lo hemos pensado mucho por tres razones: por el atractivo, el interés y la fascinación que han hecho durante toda la historia de la antigüedad hasta nuestros días este templo y su entorno. Verdaderamente, el Instituto de Academia de Andalucía, que ha sido el patrocinador, nosotros son las cosas muy fáciles. La Academia de San Romualdo, que ha sido la organizadora, y también el ponente, desde luego, y tiene la enorme importancia este libro de que es la unión de las 5 academias gaditanas que han unido sus conocimientos poliédricos desde puntos de vista muy diferentes, ahora lo verán ustedes, para hablar de este lugar y tan próximo a nosotros, que tanto influyó en los territorios de la provincia de Cádiz, en la antigüedad, en la Baética, en el Mediterráneo, en el mundo conocido, y que procedemos ahora a presentar. La portada pues tiene esta maravillosa foto que me voy a entretener un momentito, porque hoy tenemos algo que vale más que el oro, que es el tiempo. Entonces debemos de ser breves todos los ponentes si queremos dar a ustedes a conocer el trabajo que hemos hecho en estos meses. Entonces voy a ser muy breve y explicar cómo se ha elegido la portada. Desde un principio hubo la idea de poner una fotografía aérea. Tengo que dar gracias aquí a mis compañeros, Juan Antonio Lobato y también a José Manuel Drago, por sus consejos tan sabios sobre conocimiento gráfico, de diseño gráfico, que pues me han sido muy útiles. Y desde luego a mi querido Ramón Corso, que se puso enseguida a ello, y esta foto de Joaquín Fernández Conde Kiki, hecha en 2003, es la que de manera envolvente sirve de portada al libro. El libro comienza con un prólogo de nuestro presidente del instituto, que es el excelentísimo señor Benito Valdés Castillón. Espero que les guste, no creo que les deje indiferente, y hace ya una introducción, porque claro, son unos lugares que han cambiado mucho, me refiero morfológicamente, a lo largo de estos 3 milenios, ¿no? Y una servidora que les habla ha sido la encargada de escribir la introducción. Bien, de esta manera, con esta brevísima presentación, prefiero que ahora sea cada uno de los ponentes los que brevemente también expliquen cada uno de sus artículos. El primero, de todo, me toca a mí. Y voy a decir 2 palabras, porque luego lo voy a explicar un poquito más amplio, aunque también breve. Se llama itinere, esta expresión que se usa hoy administrativamente, ¿no? Cuando sucede algo de camino al trabajo. Pues me ha servido a mí para empezar el título de itinere, de camino al templo de Melcar Hércules Gaditano. El segundo capítulo es de la Academia de Medicina y va de eso, de la medicina en los tiempos antiguos. El tercer capítulo, muy original, porque decía antes que son visiones poliédricas, porque efectivamente aquí escribe
un autor de novela histórica que mezcla ficción y mezcla conocimiento histórico muy profundo. He tenido la oportunidad de leer su última novela, Gadir, y desde luego la recomiendo encarecidamente, porque se va a fijar en Posidonio, un personaje sabio, donde los haya en la antigüedad, que sobre todo a los filólogos, también a los historiadores, se nos escapa entre los dedos, porque sabemos de él, pero nunca se ha conservado nada de su obra. Juan Luis hace el esfuerzo de ponernos como en un holograma a Posidonio delante. Creo que les va a gustar mucho. El siguiente capítulo es de nuestro querido Ramón Corzo, excelentísimo señor de la Provincial de Bellas Artes, que nos va a hablar de novedades sobre el Heraclión en cuanto al arte. Estaremos muy atentos a ese artículo. Y termina Marco Antonio Velo, ilustrísimo señor de la de San Dionisio, con un artículo que creo que no va a dejar indiferente a nadie, porque Marco Antonio, gran escritor que lo es, nos va a hablar desde el punto de vista filosófico, religioso, literario, y hace comparaciones de textos en la actualidad muy, muy interesantes. Bien, pues ya no me extiendo más porque tengo que dar ejemplo del tiempo a los ponentes, así que paro y muchísimas gracias por esta atención maravillosa que están ustedes prestando. Perdón, en este momento se levanta la mesa de inauguración y se forma la mesa de ponentes. Señores ponentes, por favor, suban arriba. Bueno, doña Elena Martínez se ocupará de ahora en adelante de organizar la mesa de ponentes. Nosotros nos bajamos abajo y no nos bajamos abajo sin antes yo anunciarles que este sábado va a haber otras jornadas, también interacadémicas, sobre las bellas artes en Jerez de la Frontera, con intervención de académicos de la Real Academia de San Dionisio de Jerez de la Frontera y de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz. Y nada más. Elena, adelante. Muchísimas gracias. Pues por ejemplo, aquí, conmigo. A ver, Ramón. Sí. Juan Luis. Con permiso de la presidencia, empezamos las ponencias. Bien, el primer artículo que van a ver ustedes en el libro que presentamos hoy se titula In itinere de camino al templo de Melcar Hércules Gaditano. Está basado, la información que se ha extraído para escribir este libro es de las fuentes clásicas, la literatura grecolatina, literarias, inscripciones, aunque tengo que decir que también en la arqueología. Al no haberse conservado literatura fenicia, turdetania, púnica, la literatura grecolatina se convierte en la fuente principal literaria que tenemos para el conocimiento de estos 3000 años de antigüedad. Actualmente se acepta que la guerra de Troya tuvo lugar entre el año 1194 y el año 1184 a.C. ¿Y a qué viene esto?
Pues viene a que gracias a cuando se fecha la guerra de Troya, se puede fechar la fundación de Gadir y con ella el templo. Como saben ustedes, la costumbre era ofrecer un sacrificio antes, o sacrificio que se hacía en un altar que después se iba convirtiendo en un templo cada vez de más importancia. En cuanto a esto, es Velleio Paterculo, el historiador romano, el que más concreta, y dice él textualmente que esta fundación tuvo lugar 80 años después de la guerra de Troya. Por tanto, la fundación del Heraclión podría haber sido en torno al 1100 a.C. Las fuentes primarias que hemos utilizado son bastante, ya lo verán ustedes luego, al final, cuando recojan sus libros. En el artículo, aquí voy a resumir y voy a destacar dos. Estrabón, por supuesto, escritor latino, pero de origen griego, escribió en griego, de la otra punta del Mediterráneo. Su valor, desde luego, por lo menos para mí, es que recoge sobre todo la información de autores anteriores. Por ejemplo, Posidonio, por ejemplo, Artemidoro, Polibio, Senio Polión, entre otros muchos. Él, quizás su obra sea un poco anacrónica y quizás esté alejado, pero desde luego esta importancia la tiene. Y por supuesto, Pomponio Mela. Pomponio Mela porque era de aquí muy cerquita, de al lado de Tarifa, de Tingentera, y entonces es un testigo que estuvo presente en el templo de Melcar, Hércules Gaditano. Digamos que cuenta la visión suya de primera mano, porque la vio. Bien, no vamos a hablar, señores, aquí de los grandes personajes que hicieron este viaje, que pasaron este camino, como por ejemplo Aníbal o como por ejemplo Julio César. No, nos vamos a fijar más bien en la gente más corriente, aunque tienen que entender que siempre eran gente con recursos. ¿Por qué? Pues porque necesitaban tener acceso a esto. ¿Y esto qué es? Pues esto es una carruca dormitoria. La carruca dormitoria que nos habla Marcial, que era la camper de hoy día. Allí se podía dormir, se podía comer, se podía uno asear, ahí había de todo. Dice Marcial que era tan cara como una casa. Había otro estilo de carruaje que era el piletum, parecido pero más pequeño. Pero junto con estos dos ustedes van a ver en el artículo otros tipos de carruaje. Esta foto que les pongo es de una réplica que está en el Museo de Colonia. Bueno, para correr, para ir deprisa, pues se usaba el quisium. El quisium es un carro de 2 ruedas y que estaba hecho para correr sin parar, de mutatio en mutatio, se cambiaban los caballos y a seguir corriendo. Solo era para 2 personas máximo, digamos los aurigas se cambiaban, los chóferes se cambiaban, ¿no? Descansaban y se cambiaban y a seguir corriendo. Y entonces era muy usado por el cursus publicus, es decir, el correo oficial. Cicerón es uno de los autores que nos habla de él. Bien, el transporte de mercancía lo tratamos también en este artículo porque verdaderamente era frecuente que los viajeros que venían hacia el templo se encontraran con cargas. Muchos tipos de carros diferentes, yo he elegido que es el plaustrum, que es un carro de cuatro ruedas tirado por bueyes, que bueno, servía para transportar mercancías pesadas y hombre, me ha parecido interesante traerlo porque es que pertenece a una pátera romana que está aquí en España, en Cantabria. Bien, la velocidad, ¿cuánto corrían? ¿Cuánto eran capaces de correr? ¿Se puede saber algo de esto? ¿Se puede saber? ¿Corrían? Sí, corrían, hombre, vamos a verlo. Bueno, Julio César nos los cuenta Suetonio, hacía hasta 100 millas diarias, ya es, hace 2000 años.
son unos 150 kilómetros, teniendo en cuenta la longitud de la milla romana. Entonces, oye, pues era una velocidad en aquella época. Bien, vamos a ver, ¿y qué tecnología se usaba para saber la velocidad, para saber el espacio recorrido, para saber el tiempo que se empleaba? Pues había tecnología, claro que sí. Vamos a ver, y entonces hemos estudiado este artilugio, un odómetro. El odómetro es una especie de aparato hecho por unos engranajes con ruedas comunicadas entre sí a las ruedas del carro, que hacían que cada vez que la rueda del carro daba una vuelta caía una pelotita a un cuenco. Con lo cual, sabiendo el perímetro, ¿no?, la longitud de toda de la rueda, al final se contaban las piedrecitas, las bolitas estas, y se sabía el espacio recorrido, el tiempo se medía, se tenía la velocidad. Así que es increíble. Esto lo sabemos gracias a Vitruvio, da una descripción pues muy detallada. Él dice que lo inventó Arquímedes, no se sabe bien. Lo cierto es que dejó admirado totalmente 1500 años después a Leonardo da Vinci, que lo construyó. Las áreas de descanso, pues las sabía, claro que sí. Los paradores nacionales, no hemos inventado nada. Existían la llamada mansión, la caupona y la mutatio. Aquí les voy a poner solamente un ejemplo de Madrid, muy cercano a Madrid, que es la Mansium Miniacum, porque los arqueólogos han sido capaces de extraer de ahí los habitáculos, las instalaciones que podían disponer los viajeros. Instalaciones para comer, en condiciones bien, instalaciones para lavarse con sus termas, etcétera, instalaciones para dormir cómodamente, refugiarse bien, ellos y sus animales. Las construían generalmente propietarios de terrenos cercanos a las vías más transitadas. Una de ellas, pues la vía Augusta, naturalmente, para hacer negocio, ¿no? Entonces, se situaban a lo largo de esta vía, una aproximadamente cada 20 millas. Y las mutatio eran instalaciones más sencillas, solo para atender a los animales, los cambios de caballo, estos que decíamos, que se ponían, ¿verdad?, intercalaban entre las mansiones y a unas 12 o 18 millas. Bueno, la Caupona es un bar de mala muerte, vamos a decirlo así, nos vamos a entender. Es un sitio frecuentado por gente de poca confianza, con señoras de vida alegre que se ofrecían sus servicios y eran más bien podrían equivaler a estas instalaciones que eran muy frecuentes en la segunda mitad del siglo pasado, incluso todavía quedan algunas, muy oscuras, pero con unas luces muy estridentes. Pues algo así debían de ser estas cauponas, ¿no? Se instalaban así un poquito cerca de las otras para tener clientes, naturalmente. Bien, los autores donde hemos sacado esta información, algunos más, pero aquí les nombro a Plinio, por supuesto, y a un autor mucho más reciente, muy curioso, que es Procopio. Bien, la comida, ¿qué comían? ¿Cómo se comía durante el viaje? ¿Podemos saber algo de eso? Pues tenemos un ticket. A ver, ¿cómo es ese ticket? Pues miren ustedes el ticket de piedra. Es una lápida finita, debía de usarse más bien como cartel, y es curiosísima. He copiado la inscripción, la he transcrito, y aquí tienen la traducción. Entonces, vean ustedes que tienen aquí arriba la dedicatoria, el nombre del propietario muy sugerente, Lucio Cálido Erótico, dedicado a Fania Voluptas. Bueno, pues ahí está todo.
Y ahora, bien, el diálogo entre el posadero y el cliente. El cliente le dice al posadero, a ver, la cuenta. Y él le dice, vale, venga, vamos a ver, ¿qué has tomado? Pues has tomado un cestario de vino, un poco más de medio litro, un as de pan y 2 ases de la comida. Dice, está bien, estoy de acuerdo, vale, eso es no hay que reclamar, ¿vale? El posadero, la chica 8 ases, estaba incluido el servicio de la chica. Ella estaba allí para prestar servicio. Y dice el cliente, estoy conforme, ¿no? Me ha gustado la chica, estoy conforme. Y ahora, el siguiente, el posadero, pero falta el heno para el mulo, 2 ases. Aquí el cliente protesta y dice, ese mulo me va a arruinar. O sea, le parece que el mulo come mucho, el pobre animal. Bueno, esto, no sé, me parece muy curioso y lo he querido traer. No me resisto a entresacar esta estela preciosa que está en Mérida, de un esposo a su esposa, conocida como la tabernera Sentia Amaranti, que es una cosa bastante extraña porque realmente este oficio no era desempeñado por mujeres. Entonces lo traigo también por ese detalle, ¿no? Entonces, en fin, es exquisita, está en un Thermoporium, que es un bar, ¿no? Los arcos se ven. Bien. Bueno, esta es la transcripción y la traducción consagrada a los dioses. Manea, Sentia Amaranti, de 45 años, Sentio Víctor, mandó a hacer el monumento a su esposa queridísima, con quien vivió 17 años. Bien, hay que decir, nos lo cuenta Horacio, que los viajeros conocían perfectamente las instalaciones, donde había pan bueno para comprarlo, donde se comía mejor, donde se dormía más calentito, donde había mejores servicios de todo tipo. En fin, y se dirigían y organizaban sus viajes así. Bueno, las construcciones in eterno, tenemos que ir muy deprisa. Bien, no me voy a entretener mucho en esto porque esto necesita varias interacadémicas, ¿no? Entonces, las carreteras romanas pues son importantísimas, han servido todavía y siguen sirviendo, y bueno, aquí tienen un esquema que, bueno, seguro que todos conocen, ¿no? Los terraplenes para el arcén, el rudus encima, la capa de piedra de menor a mayor abajo. Sigo avanzando, y los peligros de los caminos, cantidad de peligros. Apuleyo lo dice, de noche no viajar, Dion Casio, que roban, los piratas que desembarcan y llegan a tierra y atracan a los viajeros. Vamos, hasta el punto que Suetonio nos contó que Augusto tuvo que hacer leyes para proteger a los viajeros. Bien, del Atlas de Historia de los Territorios de Andalucía hemos podido ver gráficamente el recorrido de las vías romanas, la que viene por el interior, que viene de Castulo a Córdoba, a Hispalis, que sale por el lago Ligustino y llega en una trayectoria mixta, ¿no? De tierra y mar, llega hasta Gade, la costera, y luego las intermedias que unen a las dos, ¿no? Por el interior. Pero vamos deprisa. Ad Herculem, bueno, esto había que meterle mano, es decir, la preposición ad más acusativo, hay que traducirla junto a, delante de, por lo tanto, los vasos apolinares y el itinerario antonino nos dice dónde estaba el templo de Hércules. Ad Herculem, junto al templo de Hércules, había una mansión ahí, porque el itinerario antonino relata la posición de cada mancio de aquí, de Gades a Roma. Bien, bueno, pero yo he usado, no me he resistido, soy mujer del siglo XXI, y entonces me he ido a Estados Unidos, a la Universidad de Stanford, a ver a un Google Map de la antigüedad que ha sido construido por ellos. Pueden usarlo ustedes igual, lo mismo que yo, porque está al alcance de todos en internet y se puede poner cualquier ruta.
Aquí las tienen, yo les saco varias, aquí está. Y la última, más cercana a nosotros, que es esta. Bien, bueno, con esto pues termino mi ponencia para dar paso al siguiente ponente, que es el excelentísimo señor José Antonio Girón, de Medicina. Muchísimas gracias. Buenas tardes, dignísimas autoridades. Elena, muchas gracias por la invitación y por hacernos disfrutar con tu charla con anterioridad a mí, ¿no? Cuando quieran. Perfecto. La medicina se inicia al mismo tiempo que el hombre, hasta llegar a la forma actual de practicar la medicina técnica. Esta se ha ido viendo modulada por las distintas culturas que la han antecedido. Las características comunes de la sociedad son las propias de un pensamiento mágico, la convicción de que los fenómenos naturales, y entre ellos las enfermedades, se hallan determinados por la acción de fuerzas superiores al hombre y no conocidas por él, la consideración de que la enfermedad era equivalente a un pecado, una impureza moral, y la certidumbre de que estas fuerzas supremas podían ser de algún modo gobernadas por el hombre, mediante ceremonias especiales que dependían en cierta medida, por un lado, del propio rito, en segundo lugar, de la persona que la ejecutaba, el mago en un sentido amplio, y en tercer lugar, de los lugares en los que se ejecutaba, lugares especialmente privilegiados, fuentes, islas, cimas de montañas. Bueno, pues estas son las características de la serie de sociedades que antecedieron a la medicina de los fenicios y que con posterioridad llegaron hasta los griegos. ¿Cómo era la medicina de los fenicios? Bueno, como ustedes bien saben, los fenicios eran nietos de Noé. Ellos se llamaban a sí mismos cananeos, Homero les llama sidonios, y habitaban Fenicia. Fenicia es un territorio en una franja bañada por el Mediterráneo que ocupa la situación actual, más o menos, de Líbano. Las principales ciudades estaban en la costa: Tiro, Sidón, Biblos. Desde el año 1500, las ciudades fenicias utilizan su experiencia marítima para iniciar la expansión por el Mediterráneo y colonizar sus riberas y su isla. Entre ellas figuró Gadir. Gadir, que significa recinto o lugar cercado de agua, está próximo a la isla de Santipetri, en la cual fundaron los tirios el famoso templo de Melkar. Los dioses relacionados con la salud y la enfermedad, esas fuerzas superiores que llevaban a cabo la enfermedad sobre los humanos, fueron varios. Esmun, el dios patrono de la antigua ciudad de Sidón, es quien mantiene la bondad del aire que nos rodea. Otra divinidad con aspectos salutíferos es Astarté, que cuida de la fecundidad. Y no debemos olvidar al dios Reset, caracterizado por su poder para provocar epidemias, entre otras la peste. Los fenicios, al igual que sucedía con otras sociedades orientales, fueron capaces de asignar un origen natural, vulgar, es decir, no divino, a las fracturas o heridas provocadas por caídas o armas. El problema surge a la hora de interpretar el origen de enfermedades que afectan a los órganos internos. A estas sí que se les atribuía un origen sobrenatural. Determinados sujetos de la comunidad, los sacerdotes, supieron interponerse entre los hombres y los dioses. En Fenicia se les llamaba cureres. ¿Cuáles eran las enfermedades que figuraban en los diagnósticos de la medicina fenicia? Podemos obtener datos fundamentalmente a partir de los restos que nos han llegado, y los restos que nos han llegado son fundamentalmente óseos. Evidentemente, conocerían las enfermedades traumatológicas, también las enfermedades degenerativas, entre las que destaca la artrosis,
enfermedades neoplásicas, como este osteosarcoma, un tumor de hueso, en este caso concreto de una costilla en un varón del siglo II a.C., y enfermedades hematológicas. Entre ellas destaca la talasemia. Las modificaciones óseas observadas en algunos cráneos con una forma de torre, turricefalia, apoyan dicha entidad. En un trabajo realizado por el Grupo de Investigación del Servicio de Hematología del Hospital Puerta del Mar, nos acompaña el doctor Muñoz, se analizaron las mutaciones detectadas en las familias con talasemia en la Bahía de Cádiz y se encontraron dos datos curiosos. Existían enfermos que poseían una mutación que procedía de la antigua Biblos y que se había extendido por Chipre, Grecia, Turquía, Egipto, hasta llegar finalmente a Gadir. Existía otra mutación, la CD39, que procedía de la antigua Roma. No se olviden que nosotros fuimos colonizados tanto por romanos como por fenicios, cartagineses en este caso. ¿En qué se basó el tratamiento? El tratamiento se basó, entre otros, en la observación de los resultados que se habían obtenido en casos similares. Comenta Estrabón que en las ciudades fenicias existía una costumbre piadosa, que era la de sacar a los enfermos de gravedad a la calle, para que todos los transeúntes que por allí pasaban pudieran examinarlos. Y de este modo valoraban si sus dolencias eran similares a otros casos que conocían y de ese modo comunicar los remedios que habían sido útiles con anterioridad. Entre las medidas empleadas en los tratamientos figuran los medicamentos basados en vegetales o en productos animales, los conjuros y los amuletos. Uno de estos amuletos era el nudo hercúleo, que se consideraba que tenía efectos sobre la fertilidad, el curso del parto y la curación de las heridas. Del mismo modo, moldear una figura de rasgo humano a la que traspasar las enfermedades o los maleficios, la curación por transferencia. La trepanación fue... La trepanación fue la más espectacular de las prácticas quirúrgicas de toda la antigüedad y no siempre fallecían los sujetos a los que se le aplicaba, pero también fueron capaces de realizar medidas mucho menos agresivas. En la imagen aparecen dos magníficos ejemplos de prótesis dentales procedentes de un enterramiento en Sidón, datados ambos de los siglos V y IV a.C. Finalmente, es preciso valorar como tratamiento los sacrificios. El sacrificio ritual más famoso del mundo semita fue el sacrificio Molk, es decir, la cremación de un recién nacido sano ofrecido al dios Moloch. Se efectuaba cuando una enfermedad hacía peligrar a la comunidad, por ejemplo, en tiempos de epidemia. Medicina griega. Comprende dos periodos, la medicina pretécnica u homérica, que va desde la guerra de Troya hasta el siglo V a.C., y la medicina técnica. La medicina homérica tiene como dios supremo a Apolo, también denominado Alexicacus, o sea, el que evita los males. El tratamiento, sobre todo de las enfermedades internas, ocurría en los templos, en los denominados templos de Asclepio o Esculapio. Veamos algo más de este dios. Asclepio entre los griegos, Esculapio entre los romanos, era hijo del dios Apolo y de la mortal Coronis. Se le representa como un hombre atlético de edad madura. Sus atributos son la copa con la bebida salutífera y el báculo del viajero con una serpiente enroscada. Este báculo con la serpiente se le denomina la vara mágica. El bastón, que está lleno de nudos, indica las dificultades para el ejercicio de la medicina y la necesidad de tener un apoyo para ello. Apoyo basado en la experiencia y en la observación. La serpiente era el símbolo de la salud. Así como las serpientes se reaniman mudando todos los años la piel, también los enfermos se curan dejando de lado los malos hábitos. Los templos se construyeron
en los bosques de las cimas de las montañas, por considerarse los lugares más sanos, con una belleza natural, aguas puras y a veces termales. Los enfermos acudían a ellos en espera de curación. Desde antes del siglo V, los templos consagrados a este dios, y destaca sobre ellos el de Epidauro, situado en el Peloponeso griego, fueron el marco de la práctica más famosa en la medicina mágico-religiosa helénica, la incubatio. A diferencia de los fenicios, los griegos transitaron relativamente poco hacia España. Sin embargo, tenemos dos templos dedicados a Esculapio en nuestro país, el de Ampurias en Gerona y el de Almoina en Valencia. Los pacientes, después de haber guardado ayuno y tomado purgantes, subían una primera escalera hacia una terraza en la que ocurrían las abluciones rituales. A continuación se les ponía una bata blanca. Otra escalinata les conducía a la terraza central. En ella se ofrecían sacrificios y ofrendas al dios que variaban en función de la economía de cada uno de los enfermos. En esta segunda terraza, los individuos comenzaban a oír historias acerca de las curaciones allí realizadas. Una tercera escalera les llevaba hacia la última de las terrazas, la más alta, el abatón, donde se llevaba a cabo la incubatio, es decir, el sueño terapéutico o incubación. Para esto, los sacerdotes del dios Asclepio acostaban al paciente en las camas, apagaban la luz y pedían silencio. Durante el sueño, el paciente, poseído por fe y sugestión, tenía la percepción imaginaria del dios Asclepio, que se informaba de su malestar, le revelaba si podría curarse o no, cómo se curaría y cuánto tiempo debería permanecer en el santuario para lograrlo. El paciente relataba su sueño a las sibilas, quienes en trance proferían exclamaciones y gestos que eran interpretados por el sacerdote, que de ese modo deducía el consejo realizado por el dios: catárticos, dietas, otros remedios. Con frecuencia los enfermos curaban. Y esto probablemente se debía a los cambios de costumbre, a la propia romería, al influjo de los aires o de las aguas. Si los enfermos sanaban, tenían la obligación de remunerar a los sacerdotes. Y si no lo hacían, los enfermos tenían la culpa por no haber depositado una confianza suficiente en los dioses. A partir del siglo V antes de Cristo, los médicos de distintas escuelas profesionales comienzan a construir una temática que ya no se basa en la magia, que ya no se basa en los dioses, sino en la ciencia natural. Entre ellos destacan Almeón en Crotona, sur de Italia, e Hipócrates en una pequeña isla del Egeo, la isla de Kos. Almeón de Crotona, en torno al año 500 a.C., da cuerpo a la concepción técnica y fisiológica del arte de curar. Afirma Almeón: la salud está sostenida por el equilibrio de las potencias, lo húmedo y lo seco, lo frío y lo cálido, lo amargo y lo dulce. El predominio de una de ellas es causa de enfermedad. A veces se originan las enfermedades por obra de causas externas, la peculiaridad del agua de una comarca, los esfuerzos excesivos o causas análogas. La salud, por el contrario, consiste en la mezcla bien proporcionada de las cualidades. ¿Han observado ustedes que en ninguno de los puntos habla de la acción de los dioses? La enfermedad y la salud es entendida como el desequilibrio o el equilibrio de potencias contrapuestas. Ya no hay vestigio alguno de la mentalidad mágica. Tras Almeón destaca el conjunto de los 53 escritos anónimos que constituyen el Corpus Hippocraticum atribuido a Hipócrates. 3 fueron los principios básicos del tratamiento hipocrático: favorecer, o al menos no perjudicar; abstenerse de lo imposible y, por tanto, no actuar cuando la enfermedad parece ser mortal de necesidad; y finalmente, atacar la causa del daño, algo que parece muy lógico hoy en día, pero que no lo era tanto en aquel entonces. Hay una frase en uno de los libros, Las epidemias,
que dice que las naturalezas son los médicos de las enfermedades y que el médico hipocrático se verá a sí mismo como un servidor del arte o de la naturaleza, no del Dios. Esta doctrina continúa en cierta medida, figurando incluso en nuestros símbolos. Así, el de las academias de medicina significa el arte colaborando con la naturaleza en pro de la salud. A partir del Corpus Hippocraticum, a partir de Hipócrates, podemos concluir la medicina de los tiempos antiguos e iniciar la medicina de unos tiempos más próximos. A partir de entonces, y salvo prácticas supersticiosas o algunas populares, la profesión del médico no ha dejado de ser técnica y científica. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A continuación tiene la palabra a Juan Luis Pulido. No he tardado los 40 minutos, ¿no? 15 minutos, exacto. La venia. Muchas gracias al Instituto de Academias de Andalucía y en especial a la Academia de San Romualdo por haberme invitado a participar en este ciclo interacadémico de tan sugerente nombre, Andalucía Trimilenaria. Gracias en particular a la ilustrísima señora doña Elena Martínez Rodríguez de Lema por su generosa confianza. Mi propósito en este foro de sabios, mi papel, va a ser el de mero fabulador. En alguna medida considérenme como un verso suelto en medio de un soneto bien rimado, porque no pretendo en modo alguno crear conocimiento en la complicada ciencia histórica, sino contar, fantasear, mejor dicho, sobre un suceso histórico constatado, la presencia de Posidonio de Apamea en el templo de Melcar en el siglo I a.C. Un hecho muy suculento desde el punto de vista literario y filosófico, tanto por la figura de Posidonio como por el papel que el templo representaba en ese mundo y en ese tiempo. Ese acontecimiento me suscitó una imagen que quiero traerles a ustedes hoy aquí, una imagen que he introducido en mi reciente novela Gadir. ¿Cómo era el templo? ¿Cómo podría ser el templo que vio el griego? No lo sabemos. Por desgracia no se han encontrado las piedras. Ni siquiera estamos seguros de su ubicación. Para componer esta fábula me he basado sobre todo en la escasa información documental que tenemos sobre el propio templo de Melcar y sobre todo en las imágenes que nos han llegado de los templos semitas orientales, con los que seguramente el de Melcar guardaría alguna semejanza. Quizás lo primero que vio fue la silueta maciza de un faro, el faro de Melcar, de más de 100 codos de altura, formado por piedras ciclópeas, unidas por grapas de cobre y mortero. A Posidonio aquel faro se le asemejó a las construcciones de los babilonios, una gigantesca pirámide escalonada, formada por sucesivas plataformas cuadrangulares, 10 en total, cada vez más estrechas, recogiéndose hacia lo alto, hasta culminar en un pináculo en cuya cima desafiaba el tiempo la estatua de oro de un Melcar barbado, semidesnudo y tocado con un sombrero cónico que con el brazo derecho levantado señalaba a occidente. Una escalera labrada en la piedra rodeaba toda la construcción, como una gigantesca serpiente que tratara osadamente de asfixiar a tan excepcional presa. En verdad parecía que el mismo Melcar soportaba el templo, pues no cabía concebir que manos humanas construyeran tan prodigioso inmueble, vigía y referencia para los navegantes, ensalzados en todas las costas del mar Medio. El famoso templo se erigía a los pies del faro. ¿Qué hombre culto no había oído hablar de él? Desde que se guarda memoria, no pasa por sus proximidades embarcación alguna que no se detenga para inmolar en honor del dios, pidiéndole soplos propicios. Lo que comenzó siendo un simple altar a cielo abierto, muy visible, azotado por los vientos, donde ardía el fuego sagrado en perpetuo honor de Melcar, con el paso de los siglos se había convertido en una pequeña ciudad. Las instalaciones sagradas comprendían alojamientos, almacenes, oficinas administrativas, diversas capillas y templetes, jardines y, sobre todo, escuelas donde se enseñaban artes adivinatorias, teología, liturgia, cosmología y otras ramas de las ciencias divinas.
también pericias prácticas, como la contabilidad, navegación, medicina y derecho. Vería Posidonio en su visita senderos flanqueados de arcadas, cenadores, capillas y oratorios de asombrosa diversidad, moles de oro, alabastro y marfil unos, otros simples grutas con piedras apenas labradas, donde los exvotos se pudrían entre el salitre y la humedad. Dentro del amplio recinto del santuario, además del templo principal, un enjambre de pequeñas capillas permitía a los creyentes extranjeros ofrecer votos de acuerdo con sus propias costumbres. Hermosas columnatas labradas con primor protegían multitud de altares bañados en la sangre de las víctimas, y trípodes de varillas donde quemar perfumes e incienso. Había establos donde cuidar con mimo a las bestias destinadas al sacrificio, además de espacios donde adquirir vino, estatuillas y exvotos. Los propios sacerdotes se encargaban de ello y vendían a los peregrinos a un alto precio las ofrendas. A diferencia de lo que sucedía en los santuarios helenos, en el de Melcar no se veían soldados en el interior del recinto sagrado. Sin duda los consagrados se sentían seguros bajo la protección del dios, pese a las riquezas que allí se guardaban. Unos pocos mercenarios permanecían acuartelados en el exterior del Acleion, patrullando el perímetro de la cerca y sus alrededores. Dentro del santuario solo se dejaban ver oficiantes, esclavos o peregrinos. Me parece probable que a su llegada Posidonio quisiera ofrecer un sacrificio a Melcar. Así que después de visitar al barbero sagrado que le afeitó el cráneo y la cara y cumplidas las exigencias de purificación ritual, se dirigió a las dependencias administrativas para comprar las víctimas y contratar al oficiante y al sacrificador. No resultaba barato adorar al dios hombre. Quizás un sacerdote le diría: por cada buey, ya sea víctima expiatoria o destinada a la hoguera, deben entregarse 10 siclos de plata. 12 si quieres que sea de la mejor calidad, con miembros robustos y cuernos largos. Por un carnero 5 siclos. Aunque si eres tan avaro como todos los griegos, te contentarás con unas pocas palomas, a 1 siclo cada una. Si solo deseas honrar al dios, basta con eso. Ahora bien, si además pretendes indagar sus propósitos consultando al oráculo, el peregrinaje te costará más. Por fin, cuando todo quedó listo, el peregrino se enfiló solemnemente hacia el templo, encabezando una procesión compuesta por un esclavo que portaba las ofrendas elegidas, los consagrados oficiantes, los victimarios y los adivinadores. Cerrando la comitiva, los sacerdotes turiferarios esparcían el aroma a incienso. En completo mutismo, cruzaron el bosque sagrado, recuerdo del paraíso que espera a los piadosos, y traspasaron los umbrales del templo. De inmediato reparó Posidonio en la tremenda semejanza entre la casa del Melcar gadirita y los templos de Tiro y Jerusalén. Tras dejar atrás el antepatio, accedieron al atrio principal, más imponente que el primero, después de franquear la formidable portada en forma de arco orientada al este, donde una inscripción servía de aviso a los navegantes. El griego había oído hablar de ella con frecuencia, ahora la tenía ante sus ojos. Este templo sagrado fue fundado en honor a Melcar por Arcaleus, hijo de Foinix, rey de Tiro, consultado el oráculo, 80 años tras la caída de Troya. Melcar, protector del comercio y la navegación, te dice: extranjero, si vienes a comerciar en paz, puedes seguir navegando. De lo contrario, vete o la maldición de Melcar caerá sobre ti. Traspasado el umbral se abría un reducido patio con un estanque para realizar las ceremonias de purificación. Al final, una escalinata de 60 peldaños conducía hasta el Sancta Sanctorum. Atravesaron el patio, donde habría más altarcillos y hornacinas con braseros humeantes sobre los trípodes. Las piedras estaban tan bien talladas y acopladas que los muros parecían hechos de una sola piedra maciza por obra del mismo dios o de un gigante que no necesitara martillos ni cinceles. Posidonio lo observaba todo sin perder detalle, maravillado por la pericia de los artífices cananeos. A continuación empezaron a subir con lentitud la ciclópea escalinata, en cuyos peldaños discutían entre sí con frecuencia los lampiños sacerdotes sobre cuestiones teológicas. Subió con recato acorde al lugar, con la mirada baja,
mas no lo suficiente como para dejar de apreciar las 2 columnas de 8 codos de altura que flanqueaban la cúspide del templo. Llegado a la cima, levantó poco a poco las pupilas hasta mirar a su gusto las célebres pilastras, los atributos de Melkart, una de ellas de bronce, con incrustaciones de esmeraldas, la otra quizás de oro tal vez macizo. En su superficie se distinguían inscripciones arcanas que el griego no pudo descifrar, pese a conocer bien la lengua de los hijos de Canaán. Pasadas las pilastras, se abría al fin el Sancta Sanctorum. Un enrejado de bronce barreaba el paso al sitio sacrificial. Detrás de la verja, una espesa cortina de púrpura rojísima imposibilitaba la vista del interior, si bien el estoico pudo distinguir que el suelo aparecía empapado con la sangre de las víctimas. Quizás el esclavo le diría cortésmente: «Señor, nosotros no podemos pasar de aquí. Solo los oficiantes acceden a este último reducto, el más sagrado, donde se ubican los altares de oro y se realizan las inmolaciones. Los oferentes debemos permanecer alejados al pie de la escalinata, reverencialmente. Haz tu invocación». El griego quizás entonara entonces con su voz firme algo parecido a lo siguiente: «Poderoso Melkart, señor de Tiro, dios del mar y de la fertilidad, fundador de las gadeiras, el más fuerte de los héroes, vencedor de los infiernos. Yo, Posidonio, hijo de Jasón, ciudadano de Rodas, también conocido como el estoico, he recorrido el mundo para sacrificar en tu honor, Dios y hombre. Te agradezco por seguir vivo, porque me has permitido llegar hasta aquí, librándome de las amenazas del mar tenebroso. Permíteme, oh inmortal, si te place, conocer la sabiduría de este insigne pueblo cananeo». Al poco unos sacerdotes corrieron la cortina y pudo observar en la penumbra el interior del Sancta Sanctorum. 3 aras, cuyas llamas permanecían siempre ardientes y colocadas en cada uno de los laterales, servían para el holocausto. En el centro, 2 pilas de agua dulce se empleaban en el lavado ritual de las ofrendas. Por uno de los laterales del edificio surgieron 3 oficiantes vestidos con mantos ceremoniales. Llevaban la cabeza rapada, cubierta por un largo velo de lino pelusiaco, refulgente, tejido con finísimos hilos de oro. Iban descalzos y conservaban una estrecha y larga barbita puntiaguda sin bigote. Vestidos con amplias túnicas blancas, sin ceñir por la cintura, se colocaron delante de cada uno de los altares. Empezó el sacrificio. Cada uno de los sacerdotes tomó una de las víctimas propiciatorias elegidas por Posidonio, que no había sido tacaño. Un cordero de largo vellón, completamente blanco, una paloma del mismo color y una cabra paridora. Antes de inmolar a las víctimas, los oficiantes entonaron al unísono un himno a Melkart. Entre tanto vertían en las aras el contenido de diversas redomas de líquidos aromáticos. Postraos ante Melkart con respeto santo. Su voz resuena con fuerza sobre los océanos, infundiendo respeto. Su voz rompe los cedros, hace saltar las chispas del fuego. Melkart tiene su trono sobre el piélago primordial. Se sienta allí como rey eterno. Durante la inmolación, Posidonio repasó todos sus anhelos. Había venido en busca de saberes de los que sólo los cananeos disponían. Cierto es que los hombres acuden ante los dioses, sobre todo a pedir. Con movimientos suaves y pomposos, los celebrantes inmolaron a las víctimas, una detrás de otras. Les arrancaron aún vivas las entrañas, las palparon y auscultaron. Luego hicieron libación de su sangre delante de los altares, entre las columnas sagradas y el olivo sagrado de Pigmalión, del que se decía que su tronco y sus ramas eran de oro y sus frutos esmeraldas. Ante él se prosternaban los sacerdotes cada vez que pasaban por delante. Con que es cierto, existe, pensó Posidonio, que desde la distancia apenas distinguía el verdor de lo que en efecto semejaban esmeraldas. Sin más, los consagrados cruzaron sobre el pecho los brazos teñidos de rojo, se dieron la vuelta y desaparecieron, avanzando con pasos quedos. En la elevada plataforma del templo se quedaron a solas el griego y el esclavo, sin otra compañía que las ávidas gaviotas, ansiosas por atrapar algún resto de las vísceras. Así lo veo yo, pero quién sabe. Lo bueno de los fabuladores
es que no tenemos que rendir cuenta de lo que afirmamos. Al menos estoy tranquilo porque, como dicen los italianos, creo sinceramente que lo que he contado se non è vero e ben trovato. Muchas gracias. Pues, bueno, unos segundos de respiro solamente. Unos segundos de respiro solamente para decir que, bueno, me siento una privilegiada el estar aquí entre mis compañeros interacadémicos por este nivel del articulario que están exponiendo. Muchísimas gracias y, bueno, es un breve descanso porque continuamos a toda marcha. Y tiene ahora la palabra don Ramón Corso. 15 minutos. Buenas tardes, excelentísimo señor presidente del Instituto de Academia de Andalucía, presidentes y directores de las academias gaditanas. Es para mí un placer intervenir en este ciclo interacadémico preparado por doña Elena Martínez, en el que voy a intentar traer ante ustedes muy rápidamente, en 15 minutos menos, las novedades más significativas que nos han llegado en estos últimos años, en estas últimas décadas, sobre el Heracleion de Cádiz. Ahí tienen ustedes la visión de lo que queda hoy del solar del Heracleion gaditano en lo que es el islote de Santipetri, sobre lo que se ha puesto alguna duda en los últimos años, pensando que quizás el templo de Melcar y del Hércules gaditano estuvo en un lugar distinto por la falta de hallazgos constructivos, por la desolación en la que ha quedado todo el terreno. De todo eso no tiene ninguna duda don Antonio García Bellido. Ahí lo tienen ustedes, el padre y el gran maestro de la arqueología clásica, que en el año 1963 escribió su Hércules gaditano en la revista Archivo Español de Arqueología, en la que se reunieron todos los datos que había hasta el momento sobre el santuario de Melcar y de Hércules, tanto en los textos clásicos como en los hallazgos arqueológicos. Yo voy a presentarles algunos de los nuevos documentos que el maestro García Bellido no tuvo posibilidad de analizar y de incluir en sus textos. Ahí tienen ustedes la visión del islote de Santipetri, en la orilla final del caño de Santipetri, con la zona de las dunas enfrente de la prolongación de aquí del territorio de San Fernando. Y aquí tienen ustedes como único testimonio que se puede traer, que ya se conocía en tiempos, pero que nadie ha publicado hasta ahora, un indicio de lo que fueron las edificaciones que pudo haber en época antigua en el Heracleion. Estos restos monumentales que ven ustedes ahí de sillería con una serie de molduras que aparecen recogidos en ese plano de las baterías que se construían a mediados del siglo XVIII en el castillo de Santipetri, y a los que ya se les da ese título de ruinas de edificios antiguos. Es evidente que eso existía ya antes de que se construyera el castillo actual, y que es un indicio de lo que debieron ser esas edificaciones que desgraciadamente se han perdido por completo, pero que abonan con más certeza todavía el que ahí se encontraba, donde está el islote de Santipetri, se encontraba la parte fundamental del templo de Hércules gaditano. Otro dato que a mí me resulta especialmente atractivo es el de la identificación y la interpretación de esta placa de bronce encontrada en Samos en la década de los 60, en la que se representa la lucha de Heracles y Gerión.
la lucha de Heracles contra el rey de los Tartesios, el hombre que tenía ese cuerpo tríplice, como ven ustedes en la imagen. Esa es una lucha que los textos antiguos sitúan precisamente en las Islas Gaditanas, en la Gadeira, y que el artista griego del siglo VII antes de nuestra era representa con toda una serie de detalles, entre los que están sobre todo el que resulta más, me parece que este debe ser bueno, no sé si esto es el pulsador, pero el que resulta más llamativo es el de esa figura de un hombre que está tendido, Euritión, el boyero, el pastor de Gerión, delante de unos árboles en los que todos ustedes reconocerán lo que no podía ser el editor alemán de la placa, en los que todos ustedes reconocerán con claridad la silueta de los dragos gaditanos, unos árboles que solo se conocen en el extremo occidental del Mediterráneo y en las Islas Canarias. Es por tanto el testimonio del conocimiento del paisaje de Cádiz y el conocimiento del paisaje precisamente del santuario de Hércules, en el que se decía que el drago era el árbol que había crecido sobre la tumba de Gerión. Pasamos muy rápido, ahí tienen ustedes el dibujo, ahí tienen ustedes las ramas de los dragos, ahí tienen ustedes otra imagen del drago que estaba en el Parque Genovés, que está en el Parque Genovés en Cádiz, esos árboles que tienen esa fisonomía tan singular y esa característica de que la savia desprende un color rojizo, es lo que se llama sangre de dragón, y de lo que recibe ese nombre. Bueno, pues tenemos ese testimonio del paisaje del templo de Hércules en la placa griega encontrada en Samos que les he mostrado anteriormente. Pero lo más importante de todo, ahí tiene usted marcado con ese círculo en ese bajo arenoso cercano al castillo de Santipetri, lo más importante de los hallazgos que se han producido en Santipetri en estos últimos años son una serie de figuras de bronce que vamos a ver muy rápidamente. Aparecieron dragando el caño de Santipetri, donde está marcado ese círculo que ven ustedes en el extremo, y que corresponden a dos imágenes distintas de la divinidad que tenía su asiento en el templo de Hércules. De una parte, un dios que amenaza con el brazo en alto, armado posiblemente de una maza o de una espada a sus enemigos contra los que avanzan, de los que tenemos esa imagen prácticamente completa y que corresponde a la imagen de Reshef o la imagen de Melkar, o de, como queramos denominar, el dios que defiende a la ciudad, que es la vocación fundamental del dios al que se dedicó el templo de Hércules. Y la otra es este tipo de imagen en la que lo que se representa es una divinidad que camina en actitud pacífica con los brazos colocados a los lados del cuerpo y que se asemeja, evidentemente, como pueden ustedes ver por el remate del gorro que tiene sobre la cabeza, la tiara con las plumas de avestruz, es la imagen de Osiris, es decir, es la imagen de otra conocida advocación o divinidad del mundo antiguo. Ahí tienen ustedes otros dos de esos bronces encontrados en el caño de Santipetri. Eso quiere decir que tenemos con estas imágenes algo que el profesor Arcibellido no pudo llegar a interpretar, que son las dos distintas imágenes de las dos advocaciones de Hércules que se rendía culto en el Heracleion gaditano, el Hércules egipcio y el Hércules griego, el Hércules egipcio y el Hércules tebano. El Hércules tebano era el dios luchador, el dios que los griegos interpretaban, ahí lo tienen ustedes en distintas imágenes de Chiaca, de Samos, distintos bronces similares de otros lugares del Mediterráneo. El dios que realiza
las grandes proezas, con la fuerza que le coloca sobre cualquier otro personaje de la mitología antigua, y que ahí tienen ustedes cuál es la transformación y la adaptación de su iconografía en distintas piezas del ámbito gaditano, como es el famoso guerrero de Cádiz, que se conserva en el Museo del Louvre, el guerrero Medina de las Torres del Museo Británico, ese otro bronce del Museo Arqueológico Nacional, o el bronce que está en el extremo del Museo Arqueológico de Sevilla, con la misma actitud de lucha, con la misma actitud amenazante del brazo derecho alzado con el arma, y además con las garras de la piel de león que le cubre la espalda y la cabeza, identificándolo con toda claridad como Heracles. El otro, el Osiris, el dios de la ultratumba, el dios de la resurrección, de la vuelta a la vida, lo tienen ustedes aquí también en otras figuras de bronce, encontradas en Huelva y en distintos lugares, y como testimonio de que esas dos facetas distintas en la imagen de Hércules corresponden a esas vocaciones del dios Tirio y del dios tebano. Pero además hay este otro hallazgo dentro de ese conjunto, que es una escultura ya no de arte oriental, de arte orientalizante, de arte de corte egipcio, como hemos visto antes, sino de arte griego, que corresponde a la representación de una figura de Hércules realizada, o de Heracles, si quieren ustedes la terminología griega, realizada por Mirón para el templo de Samos, precisamente, en la que se representaba a Heracles devolviendo a Zeus, o devolviendo a Atenea, según las distintas versiones, las manzanas doradas del jardín de las Hespérides, que es el último gesto de Heracles que le va a permitir alcanzar la inmortalidad. De este modo tenemos la versión griega de ese mismo Osiris, de esa misma vocación de Hércules o de Heracles, que consigue la inmortalidad. Pero en este caso en una pieza, en un original griego verdaderamente excepcional, como la obra que tienen ustedes en pantalla. Ven ustedes ahí los detalles de esa magnífica escultura, y como en esa moneda de bronce de Adriano, de oro, de ese áureo de Adriano que tienen ustedes en el centro de la imagen, se le identifica y se le reconoce como el Hércules gaditano. Y tienen ustedes Gadit a un lado y a otro de la escultura que tiene esa iconografía, un Hércules en reposo y con el brazo extendido sosteniendo las manzanas del jardín de las Hespérides. Voy a pasar muy rápido. Ese mismo Hércules con los frutos del jardín de las Hespérides es el que tenemos en esculturas tan conocidas como el famoso Hércules Farnesio, y que aquí lo tenemos en esa placa, acompañado de dos figuras femeninas que le acompañan también a Hércules en esa misma iconografía de las monedas, de los áureos de Adriano, en el que aparece debajo de ese templo con esas dos figuras femeninas que, de acuerdo con los datos que nos da la mitología, podemos vincular, podemos poner en relación con las Hespérides, precisamente con lo que eran las guardianas, las protectoras de ese maravilloso jardín en el que estaban los frutos que se encargó Heracles de robar en uno de sus famosos trabajos. La devolución de las manzanas del jardín de las Hespérides es lo que hace posible, y ahí lo tienen ustedes en el relieve de Albani, famoso relieve Albani, lo que hace posible que Hércules deje de tener el aspecto ya de adulto, barbado, y tenga ese aspecto juvenil junto a las Hespérides, que es el que pone de manifiesto su recuperación de la juventud y su paso a la inmortalidad, que es el gran valor de la figura de Heracles o de Hércules dentro de la mitología. Y Cádiz, precisamente, hubo la suerte en los años 90, la década de los 90 del siglo pasado, de encontrar todas estas figuras de terracota de unas imágenes femeninas
que por los rasgos tienen muchas posibilidades de ser precisamente representaciones de esas hespérides o de las greas o de las gorgonas, es decir, de esas divinidades femeninas que, de acuerdo con la mitología, habitaban el extremo occidental del Mediterráneo o las islas del Atlántico, igual que las Hespérides, y que posiblemente nos amplían nuestro conocimiento sobre la iconografía que llegó a todo este territorio. Y bueno, muy rápido, aquí tienen ustedes ese relieve de Fulvius Salvis de Ostia, en el que encontramos la representación de un episodio milagroso en el que aparece la iconografía de Hércules o del Heracles gaditano en sus dos versiones: el Hércules que avanza en actitud de golpear y que es el que es rescatado, una escultura representando a Hércules en esa fisonomía, es rescatada del mar por los pescadores, y el Hércules que está ya en actitud de reposo con la clava y que en este caso no sostiene las manzanas del jardín de las Hespérides, sino que sostiene las suertes, las tablillas con los vaticinios, que es lo que fundamentalmente le daba al Hércules gaditano una trascendencia fundamental dentro de la religión y dentro de los santuarios del mundo antiguo. Ya se ha mencionado cómo al templo de Hércules gaditano vinieron a conocer su futuro personalidades tan destacadas como Aníbal o el propio Julio César. Pues bien, esa función de vaticinio, de esa función adivinatoria, era esencial en el templo de Hércules gaditano. Aquí lo tienen ustedes, ahí tienen ustedes el Hércules gaditano extrayendo de esa caja las tablillas en las que está el vaticinio que se le da al creyente. Ahí lo tienen ustedes en una escena que podemos recrear recordando la pesca de los atunes que se hace todos los años, como todos ustedes saben, en la orilla de la isla gaditana, y que fue contemplada por algunos navegantes como se recogen los textos. Pero lo que me parece más significativo es que a todo ese valor sagrado, a ese valor de auríspices, de vaticinios que tenían lugar en el templo del Querido Ramón, tiene que ir terminando, perdóname. Podemos añadir, un segundo ya, podemos añadir la identificación a la comprensión de estas dos pequeñas esculturas que están en el Museo Arqueológico de Cádiz desde hace muchos años. Se ha dicho de ellas que son conejitos, que no se sabe muy bien, o no se sabía muy bien lo que eran estas dos figuritas de mármol. Bueno, pues si observamos los hallazgos del antro de Tiberio en Esperlonga, de esa cueva en la que se acumulan toda una serie de imágenes y representaciones de los episodios más destacados de la Odisea, ahí entre todas esas esculturas apareció esta en la que se representa a la maga Circe, a la que convertía a los navegantes, a los que llegaban a su casa, los convertía en distintos animales, y ahí está Circe con los compañeros de Ulises convertidos en cerditos. Bueno, pues ya sabemos que son los animalitos de Cádiz y los animalitos del templo de Hércules, y ya sabemos que además de lo que de otras representaciones, posiblemente en el templo de Hércules de Cádiz había también una representación de Circe, y nada más. Muchas gracias, querido Ramón. Tiene la palabra el ilustrísimo señor Marco Antonio Velo. Con la venia. Permitidme de entrada solo unas breves palabras de introito o salutación para, en primer lugar,
transmitir mi más sincera enhorabuena por el rotundo éxito que esta jornada ya está dando de sí en pro de la cultura escrita con mayúsculas. Como es mi intención, mi noble intención, no pasarme de frenada en el tiempo adjudicado, ni pecar de abusivo, y para así respetar a pies juntillas el rigor que las academias merecen, os informo sin mayor dilación que a mi inicial exposición en PowerPoint se le ha añadido finalmente una voz narradora en off. Una voz, eso sí, en femenino singular, mucho más bonita que la mía, para reconvertir el formato y presentaros un breve vídeo de 13 minutos de duración. Espero que la producción del mismo os sea tan leve como amena. Muchas gracias. Es siempre tarea harto complicada sintetizar en apenas 14 minutos un arduo trabajo de investigación cuya escritura, en negro sobre blanco, rebasa los 20 folios. En este sentido, el trabajo titulado El templo de Melkart bisagra entre las tranquilizaciones y la vigente heroicidad popular, aborda en profundidad una serie de rasgos y temáticas que bien podríamos consignar en los siguientes 8 puntos. Primero, el trabajo firmado por Marco Antonio Velo de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras de Jerez de la Frontera y asimismo académico de la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes de San Fernando aterrizan la vida privada de los habitantes que protagonizaron aquellas gentes en derredor del templo de Melkart, el pensamiento inconfeso de quienes dedicaron a Hércules estas piedras santas de Melkart, y responder a interrogantes como ¿qué sensaciones y sentimientos religiosos anidaban tras la coraza de plata de estos hombres que conquistaron todo lo conquistable? ¿Cómo pensaban? ¿Por qué la elección de Hércules en la zona de Melkart? ¿Por qué motivos se incluyeron en unas creencias determinadas y no en otras? ¿Qué les movía en su fe? ¿En su debilidad interior? ¿En la fortaleza de sus creencias religiosas? ¿Cuál era la virtud que en ellos imprimía carácter y dónde residía la flaqueza, el jaque mate de sus talones de Aquiles? En puridad eran tan fuertes por fuera y asimismo por dentro, como a simple vista podía deducirse. ¿Por qué eligieron en Melkart a Hércules como héroe sin parangón? El texto de Marco Antonio Velo desglosa por largo la vida privativa e incluso íntima de quienes priorizaron el pragmatismo sobre la metafísica. Segundo, en este contexto cobra importancia el sentido trascendente de la propia existencia del hombre, un cuestionamiento siempre presente en la escena que abordamos. Melkart pasa de los fenicios a manos de los romanos, y la sabiduría, filosofía antigua, solo acometía los pliegues de la existencia, en tanto la religión tampoco procuraba gozar. Habida cuenta, entonces no se contemplaba ningún tipo de salvación en el considerado más allá. Cabe decir que el más allá bien se negaba frecuentemente, no formaba parte de las preocupaciones cotidianas. Al grito de la muerte se le dejaba tranquilo. Tercero, sí estaban a la orden del día preguntas consustanciales al mismo hecho de existir que se desplegaban con su hoja de papiro. ¿Quiénes somos? ¿Qué debemos hacer? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hemos de esperar? La piedad antigua no se planteaba ni de lejos ni de cerca estas cavilaciones. ¿Que no hay nada después de la muerte? Esta cuestión hoy por hoy se nos antoja claramente irreligiosa, pero tengamos en cuenta que entre los antiguos las posibles reglas de vida
entraban en el pack del objeto de la filosofía y no de la religión. Hagamos alusión, eso sí, a la existencia de sectas. Ahora bien, eran sectas puramente filosóficas. Estas sectas proporcionaban convicciones y reglas de vida. Cada cual elegía la que más se ajustara a sus consideraciones. 4. Igualmente se responde en el trabajo de Marco Antonio Velo a qué era un Dios. ¿Qué significaba Dios para quienes fueron protagonistas del templo de Melcar? De entrada, ya hemos asumido que el paganismo grecorromano consolida una religión que hace caso omiso, arrincona a la asignatura no pendiente, sino casi inexistente del más allá. El más allá no cuenta para la religión grecorromana. Empero, esto nos óbice para que se considerase o se mostrase como una religión distante. Abordamos una religión, en efecto, sin teología, sin iglesia, pero no una religión aquilatada, empedrada, muy al contrario, libre e incluso a la carta, en la medida de que cada uno, particularmente, sin ataduras de ninguna clase, sin tradiciones legadas, puede venerar a cuantos dioses desee, con arreglo a cuantos se crea que son capaces de aquello que pueden aportar. Diversidad de censo. Un cielo de exponentes a elegir democráticamente, a voluntad. Cada cual elegía sin censuras y sin cesuras. Escoger a los dioses que le vinieran en gana. Acto seguido se fundaba el templo y sin mayor dilación se mostraba al dios deseado. Así de sencillo, de eficaz, afuera de engorrosas tramitaciones burocráticas, al grano. Todo acontecía con la movilidad de un mercado de alturas, una plaza de abastos de puestos sucesivos, aledaños, con deidad a la carta, un libre mercado. Cada uno se convertía en el cliente del dios que era el ojito derecho de sus preferencias. Rotundamente, sí. Ninguna concomitancia con los dioses del paganismo. Estos van a su albedrío, a su arbitrio, viven su vida, existen en su existencia y su funcionalidad no se ajusta a la metafísica. Forman parte del mundo y conforman una de las tres razas que indistintamente la pueblan, a saber, los animales, no racionales ni inmortales, los hombres, racionales y mortales, y los dioses, racionales e inmortales, dioses no inalcanzables, tal habitantes de dimensiones superlativas, pues el techo de su realidad ha rebajado la altura y ha posibilitado la cercanía. El interés particular o grupal por un dios concreto no equivalía a negar los restantes. 5. ¿Cómo se establece la relación con los dioses? Explicamos idénticamente que con los hombres superiores. Había que saludarlos con las manos y tirar de la astucia para aplicarlos allí donde más interesaba la parte peticionaria, en el poder que ese dios manejaba con destreza. Si quien quiera que fuese pide a Júpiter que le socorra, Júpiter, si no cumple, puede quedar su poder en entredicho, como si no poseyera suficiente para corresponder la encomienda recibida. Díctese, no era tan poderoso como se cree. No dejar tranquilos a los dioses era práctica frecuente. Igualmente tampoco se ocultaba ni se sellaba con labios de secretismo, como los dioses más frecuentados eran aquellos que pillaban más a mano del domicilio de cada cual. El temor a los dioses de Isidaimonia es cuanto los romanos concebían con él, para ellos palabra superstición, la diferencia sustancial del dios padre al dios patrón. Todas estas consideraciones deben tenerse en cuenta a la hora de asimilar la exaltación de Hércules en Melcar. 6. Abundamos en un punto cardinal de la relación con los dioses, cuanto historiadores de prestigio han denominado como la sustancia de las tranquilizaciones.
Entrecomillemos el término tranquilizaciones. Parece proceder del forzamiento de una sonoridad cacofónica para investirse de antigüedad, de sombras mágicas, de malformación etimológica. Nada de esto propende a la excusa, ni al arcaísmo. Procede esta práctica de gente del procomún, de una tendencia escasamente religiosa que pretendía encontrar en estos encuentros con Dios, con los dioses, con los seres divinizados, con los superhombres del tercer escalón, una especie de semitranquilización cuasi mágica. La tranquilización cobra sentido. Ensambla las astillas de la incertidumbre que proyecta lo humano hacia la divinidad. Además, la religión privada asumía una tercera función: ser garantía equitativa e imparcial a las convicciones éticas. La ética avanza 10 casillas. Hasta ahora, la religión era relación con los dioses. Los grecorromanos, efectivamente, nombraban a los dioses en bloque, pero no obstante, también los referían de manera neutral: la divinidad. Los dioses, según el catálogo real de la época, eran indicativo de una virtud. Todos los dioses, en plural, poseían una voluntad. Amaban incondicionalmente a los hombres virtuosos, por lo que indefectiblemente se posicionaban al lado de la buena causa. Séptimo, las sectas que no creían en el más allá, sin desdoro del notable alarde intelectual de la misma, la inmortalidad del alma era para sus miembros una vana invención. Las sectas de los epicúreos la desechaban, ni la trataban, carta inservible en la baraja de este juego de creencias a vida o muerte. Explicamos cómo las sectas articulaban no solo la neutralización del consuelo, sino la premeditación de la felicidad. Las sectas proporcionaban un orden discursivo, una escaleta nada convencional, un sistema por pasos, un orden sin arbitrariedad, un método en suma, un método sensato, un método razonable. ¿A fin de qué? A fin de fundamentar la tranquilización. La secta era legítima, un bien electivo puesto al servicio del ciudadano. Las sectas no propugnaban el horror, sino muy al contrario, apostaban al caballo ganador del bien personal. Y octavo, finalizamos subrayando la figura de Hércules, que no dimana de ninguna fábula de los abuelos que de generación en generación han transmitido las batallitas del héroe bárbaro. Fernando Sánchez Dragó así de barrocamente lo dibuja. Hay un nombre primordial que los siglos no alcanzaron a desteñir, una epopeya que se acomoda intacta en el alegre tiempo de la historia, un mito que ondea deportivamente vertical en todas las Españas sucesivas o actuales, el de Hércules, epónimo pluricéfalo que en varias oleadas nos envían, atribuyen o devuelven 3 grandes culturas del Mediterráneo. ¿Héroe español? Sí, como el troyano Eneas fue de Roma y el egipcio Moisés de los hebreos. Es cierto que la impronta de Hércules, su figura grandullona y forzuda de superhéroe imperfecto, reabre la discusión en estas páginas analizadas al punto, si las leyendas heroicas provenían de una deidad con majestad de tal, o por el contrario, o asimismo, se aplicaban a un común de los mortales con planta de semidios. La humanización de Hércules es un pacto de generosidad. Hércules, cuya enjundia planeó sobre el templo de Melkart, fue un héroe dado a la familia. Y es que la leyenda de Hércules se moderniza y se vivifica por momentos, por los siglos de los siglos. Magnífico resumen del artículo de nuestro compañero interacadémico Marco Antonio Velo.
Con estas 5 ponencias, resúmenes de los artículos que el libro que recogerán luego ustedes, terminamos la primera parte y comenzamos la segunda parte, que va a ser la presentación de un segundo libro, el libro del Teatro de Gades. Y para ello tiene la palabra el excelentísimo señor Ramón Coso de nuevo, 15 minutos. Bueno, como quiera, pero no vamos a dejar eso aquí. Bien, no es necesario volver a hacer ningún tipo de presentación, es simplemente decirles a ustedes que hemos aprovechado esta oportunidad de la jornada interacadémica en San Fernando para traer aquí la presentación de un libro de tema gaditano, que es el dedicado a los 25 primeros años de excavaciones en el Teatro de Cádiz. Es un libro del que yo no soy el autor único y exclusivo, sino en el que están presentes todos estos otros componentes de los distintos equipos de excavación que han trabajado en el Teatro de Cádiz desde su descubrimiento en 1980 hasta la última campaña, la que realizamos en el 2006. Después han seguido otras intervenciones. Vamos a ver muy rápidamente qué es lo que pasó allí, cómo se descubrió, y luego pues todos ustedes van a tener la oportunidad de llevarse el libro y conocer con más detalle lo que hay en lo que han sido esas excavaciones. Ahí tienen ustedes la famosa vista del archivo de Simancas, la famosa vista de Cádiz, en la que aparece el castillo de la villa dominando lo que era el conjunto urbano de aquel momento. El interés de rescatar los restos de ese castillo de la villa, o lo que se llamaba también Alcazaba, llevó a que en la década de los 70, de 1970, se iniciara un proceso de expropiación de una parte del barrio del Pópulo, que ahí la tienen ustedes marcada en este plano catastral, que abarcaba toda una serie de edificios desde la Posada del Mesón hasta la parte superior, hasta la fundación de Vigorito. De un modo singular, no abarcaba esa expropiación precisamente el edificio que corresponde exactamente a lo que es la Alcazaba. En 1980 a mí se me pidió que confirmara si efectivamente estaba ahí o no el castillo de la villa, para ver si se seguía adelante la expropiación. Hicimos la excavación de ese solar que está marcado ahí con un cuadrito verde, y que era lo único que se había materializado hasta el momento de la expropiación, y lo que encontramos fue el acceso a una galería. Ahí tienen ustedes el plano de esa galería y en oscuro lo que es el área de excavación, una galería que al superponerla a el plano catastral nos permitió comprender que se trataba de la galería de un teatro romano, es decir, que no solo por sus materiales y sus técnicas, sino también por su distribución, era el teatro romano de la antigua Gales. Se hicieron una serie de sondeos estratigráficos, se puso al descubierto una parte del graderío, ahí lo tienen ustedes, tal y como se excavó en ese momento, y se pudo hacer la interpretación de la galería y de parte del graderío, como ven ustedes en esta primera sección que tienen ustedes en la imagen. Eso permitió llevar a cabo una serie de excavaciones. Ahí tienen ustedes la fecha junto a la fotografía, la fecha en la que se realizaron las siguientes excavaciones en la década de los 90, en las que se fue ampliando el espacio excavado de la zona del teatro, sobre todo en la parte superior, y que luego se ha continuado en la parte más baja en los años siguientes. Aquí tienen ustedes cómo fue ese proceso de la excavación, sobre todo del graderío, que es la zona más amplia que está a la vista. Ahí tienen ustedes algo que para mí ha sido
lo menos afortunado de todo el proceso de excavación, y es que la prisa y el interés y la importancia del monumento ha llevado a que restauración y remodelación de lo encontrado vaya en paralelo a la excavación. Es decir, no ha habido una excavación, luego una época tranquila de estudio y de interpretación, y luego la restauración, sino que se empezó a restaurar desde el mismo momento en el que se iniciaron las excavaciones. Y eso ha llevado pues a que ha habido que quitar y poner sectores de excavación. Ahí tienen ustedes la galería interior, la galería de circulación por debajo de las gradas, con todo ese relleno. Y ahí tienen ustedes, por ejemplo, por uno de esos casos que les digo, esa escalera de hormigón blanco que se colocó sobre el graderío y que luego hubo que desmontar. Bueno, pues todo esto han sido trabajos innecesarios y que podían haberse llevado a cabo adelantando lo que es realmente la excavación. Esta es la excavación que yo recuerdo con mayor aprecio, la que pude hacer en el año 97, la que pudiéramos decir me dejaron tranquilo, y la pude hacer sin mucho agobio, y se hizo una estratigrafía más cuidada, más detallada, se pudo interpretar con mayor claridad lo que era el proceso de abandono y de superposición de los edificios medievales. Ahí tienen ustedes el corte estratigráfico, el sondeo con toda la estratigrafía que se pudo estudiar con mucho mayor detalle, y todo eso se siguió haciendo durante los años del 98 hasta el 2006, sobre todo con la intervención de un compañero del equipo de Rubio, ahí lo tienen ustedes, José Francisco Sibón Olano, que desgraciadamente ya no está con nosotros y al que siempre recordamos como uno de los intervinientes que dedicó más tiempo y más esfuerzo a la excavación del teatro. Bueno, pues ahí tienen ustedes cómo ha sido ese proceso de descubrimiento del graderío. En esos años pudimos llegar a algunos detalles. Vean ustedes, por ejemplo, aquí debajo del graderío y el vomitorio, cómo se ve ese ánfora y una serie de restos de cerámica en los rellenos que hay entre el graderío y la edificación de la galería. Eso es lo que nos ha permitido precisar con certeza que la edificación se había realizado a mediados del siglo I a.C., es decir, en época de los Balbos. Ahí tienen ustedes distintos momentos de excavación. El proceso de excavación de los vomitorios, es decir, de los pasillos de salida entre la galería y el graderío, permitieron deducir que hay dos fases distintas en la construcción, una con esas escaleras y luego parte de la escalera cubierta con la rampa, ahí la ven ustedes, la rampa en la parte inferior y la escalera que quedaba cubierta. Eso responde a que hubo pues una corrección, pudiéramos decir, del proyecto inicial en el que se subió el relleno de la galería. Ahí tienen ustedes toda otra serie de fotografías de todo ese proceso de excavación. La zona exterior del graderío solar de Carpio, al lado de la muralla y del Arco de los Blancos, donde también se pudieron localizar toda una serie de restos. La otra zona, lo que es la Posada del Mesón, las caballerizas de la Posada del Mesón, donde todavía se sigue excavando, se ha avanzado bastante en estos últimos años, y en los que ya se pudieron encontrar algunos vestigios, pero todavía no suficientes para comprender la articulación fundamental de la estructura del teatro, y la parte baja de la orquesta, el inicio de las últimas gradas y el inicio del pavimento de la orquesta en el fondo del graderío. Ahí lo tienen ustedes, con ese gorne que no sé si aprecian ustedes ahí en el centro, que no sé si quieren. Bueno, ahí hay un gorne que marca el centro del teatro. Todo eso llevó a, como ven ustedes, a todo este proceso de excavaciones. Ahí tienen ustedes cómo se concluyó en el 2005 toda la parte excavada del teatro. Y a mí lo que más me gusta destacar, y termino rápido antes de que me riñan, lo que más me gusta destacar es que el teatro no solo es un gran monumento, es el teatro romano más antiguo de España, es el de mayores dimensiones, es el gran testimonio de lo que debió ser la ciudad creada por los Balbos, sino que además
marca un lugar que ha sido un lugar destacado en toda la historia de Cádiz y que por eso creo yo que debe ser guardado y cuidado con especial atención. Ahí tiene usted una vista aérea de Cádiz, aquí tiene usted la reconstrucción de cómo quedaría el teatro al borde de ese canal que dividía en dos la actual ciudad de Cádiz, Ericeira, la isla pequeña, la que queda aquí más cerca de nosotros, Cotinusa, con toda esa urbanización, con el teatro y el anfiteatro, es la isla que fue urbanizada en la época de los galgos. Esta sería la estructura, una reconstrucción de lo que podría ser la estructura del teatro. Y aquí tienen ustedes cómo hay otros testimonios de Balbo, el teatro de Balbo en Roma, esa lápida de Balbo en Cáceres, y una frase de Sir Ronald Syme, el gran historiador británico de la República, referida a los Balbos. Dice: Balbo reinaba como un monarca en su Cádiz natal. En Roma, el millonario forastero ejercía un poder más grande que el de la mayoría de los senadores romanos. Bueno, pues eso nos da una idea de qué es el monumento que tenemos en Cádiz. Es el testimonio de este personaje que, entre otras cosas, hizo herederos a los ciudadanos de Roma de tantos caudales como los que dejó el propio Julio César. Es decir, es un personaje fundamental al que se le da mucha más importancia por historiadores de fuera de la península ibérica que por nosotros mismos. Bueno, la vía de los vasos apolinares, la que llegaba a la propia Cádiz, justo donde está el teatro. Desde allí, desde el teatro seguramente, donde se produjo el gesto de Alfonso X de colocar la cruz sobre las aguas, lo que ha sido luego el símbolo fundamental de la Catedral de Cádiz y de la ciudad de Cádiz. Esto sería el aspecto del barrio del Pópulo y de las murallas en época medieval. Ahí tienen ustedes a Alfonso de León, el que fue señor del castillo de la Alcazaba de Cádiz a finales del siglo XV. Alcazaba es la que estuvo retenido Colón cuando vino Colón preso de América en el tercero de los viajes. Ahí en la cárcel que se había creado en la Alcazaba de Cádiz, en el castillo de Cádiz, estuvo preso Colón una temporada. Ahí tienen ustedes lo que era la estructura de esos torreones y de ese castillo, que sirvió de punto de referencia para que los grandes geógrafos, matemáticos y cosmógrafos gaditanos, Ulloa y Jorge Juan, fundaran allí el Observatorio Astronómico, el Observatorio del que es heredero y sucesor, el Observatorio de aquí de San Fernando, pero que se instaló en primer lugar precisamente en lo alto de ese torreón de la Alcazaba de Cádiz. Y ahí tienen ustedes una vista del mapa de Tofiño, cruzado por ese eje norte-sur que pasa exactamente por el torreón de la Alcazaba, del castillo de Cádiz. Durante una serie de décadas, el centro, el eje fundamental de toda la cartografía histórica, toda la cartografía que se manejaba en Europa, pasaba por Cádiz. Aquí estaba ese meridiano cero. Bueno, y desde ahí, posiblemente subiendo por la calle San Juan de Dios, Verdaguer, cuando bajaba de los barcos de la transatlántica, cruzaba para ver el océano, y ahí quizás se creó en parte la Atlántida, y se creó en parte lo que es el origen luego de la composición de Falla, y también, pues si quieren ustedes, como testimonio de la creación literaria moderna, también Fernando Quiñones sitúa en esas galerías del teatro, en esas cuevas que hay debajo del barrio del Pópulo, el inicio de la vida del pirata en esa famosa novela de La canción del pirata. Bueno, nada más. Muchísimas gracias, Ramón. Muchísimas gracias, queridos compañeros interacadémicos. Esto, bueno, pues es un verdadero privilegio estar aquí con vosotros, lo digo de corazón, en serio. Gracias por vuestra participación. Me he sentido muy unida a las academias gaditanas en todos estos meses
Y ahora pues cedo la palabra al señor presidente, que va a hacer entrega de unos presentes a los interacadémicos. Elena nos levantamos, ¿no? Sí, quédate aquí y una vez que coma, para que para comer. Eso voy a venir. Yo te doy a ti uno. Y eso tú lo repartes a los. Pues nos bajamos entonces. No, estamos bien aquí. ¿Estamos bien aquí? ¿Así tal cual? Sí, sí, sí. Este es el escudo en cristal de la academia. Muchas gracias. Pero si te parece, pues el presidente del instituto vendrá a entregar. También les entregamos. Bueno, están aquí. Ah, están aquí todos. ¿A quién le falta? Ah, uy, tú te has quedado. Pero bueno, si te has quedado sin Bueno, pues levantar la sesión. Sí, sí, sí. ¿O quieres decir algunas palabras? Sí. Bueno, quiero dar las gracias a los intervinientes por esta magnífica exposición y decirles que la señora alcaldesa, tengo noticias de que el pleno va despacio, de manera que yo creo que podemos levantar la sesión. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y lo que les quiero anunciar, como siempre, no se me ha perdido el papel. No puedo creer. Bueno, el próximo acto de la academia, voy a decir de memoria. El próximo acto de la academia será el próximo martes 29 a las 19:30 y va a consistir en una conferencia a cargo del ilustrísimo señor don Manuel Pérez Rodríguez, que es director de orquesta y académico de esta, compositor. La conferencia lleva por título El Cuarteto de Cuerda. Y como no podía ser de otra forma, a su término intervendrá un cuarteto de cuerda, el Cuarteto Cabanillas, que estrenará el himno de la Academia de San Romualdo. De manera que, surprise. Eso está muy bien. Ese no es el himno de la Academia. Muy bien, el próximo martes 29 de noviembre a las 19:30. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Estamos bien. Un momento, ahora cuando bajen, en el mostrador que hay en el entresuelo, se les hará entrega del libro de la conferencia, de las conferencias de hoy, el libro de don Ramón Corzo, y luego otros libros sobre Columela, 2 tomos, o sea que son 4 libros per cápita. No per cápita, porque de esto no hay para todos. Bueno. El libro de Columela, no olviden, como hay menos, solo hay 40, aquellos que estén interesados en la agricultura general.
Sí, pero abajo, Por abajo. orden, no por orden. Ahí al salir, no, al salir.